Dicen que Japón es conocida como una de las naciones más embrujadas del planeta entero. Y esta noche vamos a comprobarlo. ¿Crees que puedas manejar este nivel de terror? Comprobémoslo. Llega hasta el final de este video. Advertencia: este contenido podría resultar perturbador para personas altamente susceptibles. Se recomienda discreción. ¿Sigues aquí? Perfecto. Entonces comencemos con la historia de Kushisake Onna. Transcurría el año de 1967 cuando el pueblo de Yoatsu se paralizó ante el atroz crimen, el cual volvió a traer al presente la historia de Kushisake Onna, una hermosa mujer a quien su vanidad le jugó una mala pasada. Hambrienta de poder, eligió al samurái más habilidoso de la aldea como su esposo. Y aunque fueron felices por un tiempo, años después la joven pareja se vio obligada a separarse, producto de la guerra. Situación que se prolongó por un largo periodo de tiempo, y aunque Kushisake se mantuvo firme con su esposo, y nunca faltaron los pretendientes, que siempre eran rechazados porque la mujer aún se encontraba esperando el regreso de su amor verdadero, el tiempo la hizo flaquear. Se juntaron la soledad y su vanidad para confabularse y empujarla a los brazos de la traición. Fue así como la mujer se convirtió en la concubina de los hombres más poderosos de su aldea, mismos que comenzaron a esparcir el rumor de que para volverse el nuevo amante de la hermosa mujer era necesario ser más virtuoso y poderoso o fuerte que el anterior. Al parecer era una regla a voces. Cuentan que la fatídica noche en la que Kushisake se convirtió en un yokai, el samurái que era su esposo regresó a casa junto a su compañero de batalla. Regresaron victoriosos y lograron sobrevivir ante la voraz lucha. Fue por esto que decidieron llegar a una cantina para embriagarse, incluso antes de avisarle a su esposa que estaba de vuelta. Entrados en tragos, dicen que estos hombres escucharon a otro par de borrachines en una mesa continua carcajearse y contar que el hombre más poderoso de la aldea era el que podía llevarse a la cama a la mujer más hermosa del lugar. Fue así como el ego de este samurái lo llevó a acercarse a la mesa de los dos borrachos pidiendo más información. Quizás cegado por su ego, y junto a su amigo se fueron del bar en busca de aquella mujer. Estaban seguros que podían probar que eran los más poderosos del lugar y así se la llevarían a la cama. Bastaron solo un par de minutos para que los dos hombres se encontraran de pie frente a la que fuera la casa del samurái, quien empalideció de la rabia y le dijo a su compañero que se fuera. Seguido de esto, y sin mediar palabra o dar previo aviso, aquel hombre irrumpió en su propia morada para encontrarse con la que fuera su mujer, completamente desnuda, revolcándose con un hombre gordo de mala fama en el lugar. Cuentan que bastó un solo golpe de su katana para acabar con la vida del maleante.
mientras que para la que fue su compañera de vida, decidió darle un castigo mucho peor. Con la misma espada ensangrentada, la observó a los ojos y con un corte fino le desfiguró su rostro. Esto para después sentarse a observar cómo la sangre de los dos amantes se hacía una en el suelo. Fue así como nació este yokai, el cual viene al mundo de los vivos a castigar la vanidad, desfigurando el rostro de quien fuera que se atravesara en su camino. No sin antes hacerle una pregunta para sellar así su destino. ¿Soy bonita? El informe policíaco da parte de que una hermosa mujer fue encontrada con el rostro desfigurado en el jardín de una anciana. Entre lo más curioso de este caso, se dice que la víctima murió tras recibir una herida mortal en su rostro, herida bastante similar a la que recibió el yokai. ¿Sigues ahí? Veo que soportaste más de lo que esperaba, pero quédate porque vamos con la siguiente historia. Cuentan que durante el día aparecen personas normales, pero al caer la noche es cuando se revela su verdadero rostro al mundo, mostrando así su forma de yokai. A pesar de transformarse en humanos, las marcas que las criaturas tienen en su cuello, producto de esta maldición, son indelebles, lo que los hace siempre vestir ropas de cuello largo. Esto para ocultar dicha extremidad. Hasta aquí podríamos hablar de criaturas que, si bien son bastante aterradoras, son inofensivas y más de un buen susto no harán que te lleves. Pero la historia aún no termina. Aquí es donde este yokai comienza a tornarse un poco siniestro, puesto que para mantenerse con vida debe beber sangre humana y comer carne cruda. Para estos desafortunados, quienes ven las cabezas flotando por su aldea, pueblo o ciudad y corren con la mala fortuna de desmayarse, aseguran que son encontrados con marcas de dientes en su cuello. Dicen que llevan a cuestas la maldición aquellos que en vidas pasadas practicaron magia negra o renunciaron al budismo. Esta historia me parece bastante interesante porque no necesariamente transmite terror como muchas que leí, como muchas que encontré, pero sí tiene bastantes detalles que le brindan más solidez que estas historias que vi en algunos sitios web. ¿Qué te pareció esta historia? Déjamelo saber en los comentarios. Continuando con esta aterradora entrega, ha llegado el turno de los Jikininki, a quienes, según su historia, se les conoce como los carroñeros del inframundo. Se dice que estas criaturas purgan su pena mientras vagan en el mundo, esto entre la podredumbre y la soledad. Se alimentan de cadáveres cual carroñero y en Japón la criatura es conocida como Jikininki. Dicen que Muso, un monje viajero quien por azares del destino se topó con un anciano sacerdote, quien tras negarle refugio en su morada del frío y de las inclemencias de la noche, le dijo que siguiera caminando, que más adelante encontraría una aldea donde sería recibido con los brazos abiertos. Como si se tratara de una profecía, las palabras de aquel anciano se volvieron realidad. Al llegar a la aldea vecina, Musos pudo notar que había una gran congregación afuera de una casa.
así que decidió acercarse allí en busca de alguien que pudiera darle asilo. Esto para resguardarse de las inclemencias de la noche. Fue así como uno de los hombres que allí se encontraban lo invitó a pasar para dirigirlo a un cuarto en el cual podría guardar reposo, al menos hasta pasada la medianoche, que el mismo hombre regresó a su cuarto y tocó a su puerta para contarle lo que allí estaba sucediendo. Dicen que el joven le contó a Muso que estaban en medio de las honras fúnebres de su padre, pero que los invitados y amigos que allí se encontraban ya habían comenzado a irse, porque el Yiquininqui estaba próximo a bajar de su morada para devorar lo que quedaba de su padre. Envalentonado el monje se ofreció a custodiar el cuerpo como acto de gratitud por los favores recibidos. Dicen que no escuchó ruido alguno, sino que simplemente notó como una figura se materializó frente al cajón. Esto para abrir su boca y tragarlo ante los ojos de Muso antes de desaparecer. Una acción tan impresionante, una acción tan macabra, tan sombría, logró que el monje, quien en un principio estaba envalentonado, se escondiera cual cobarde a esperar que el sol hiciera su aparición y así poder contar lo que acababa de presenciar. A la mañana siguiente se encontró con el hombre que la noche anterior le ofreció posada. Estaba bastante avergonzado porque no había logrado que el Yiquininqui dejara el cuerpo de su padre intacto. Nadie estaba sorprendido, todos parecían saber lo que allí iba a pasar y, como cualquier persona con uso de razón haría, partieron en busca de refugio. Así que nadie dio mayor importancia al relato de Muso. Fue por esto que el hombre pensó que le estaban jugando una mala pasada, una mala broma, y simplemente ignoró y trató de olvidar. Más o menos pasado el mediodía, le preguntó a aquel amable joven quien lo había recibido en su morada si el sacerdote que vivía en la mezquita en la punta del cerro no iba a bajar a ofrecer algún tipo de ritual o ceremonia para su padre. La respuesta que encontró no solo por parte del joven, sino de muchos de los ancianos, fue negativa, ya que ningún sacerdote habitaba en la periferia de este lugar, ni mucho menos en una mezquita en la montaña. Todos dirigieron su mirada hacia el lugar y efectivamente se encontraron con que era un prado vacío, tomando al monje por un loco, por alguien desequilibrado que, producto del susto, estaba viendo cosas que no existían. Pero el monje sabía lo que había visto. Muso había presenciado como aquel sacerdote ya viejo cerró prácticamente que en sus narices su puerta y le dijo que por favor se largara. Así que decidió regresar en busca de quien habitaba ese lugar. Esta vez el anciano no lo recibió airado, sino que lo hizo con un porte tranquilo. Estaba, digámoslo así, menos a la defensiva y más dispuesto a hablar. Le confesó al sacerdote que él era la criatura que se había manifestado la noche anterior y que prefirió no recibirlo en su hogar porque le avergonzaba
que viera cómo se transformaba en ese ser de pieles verdosas y olor nauseabundo. Después de esto, le imploró para que practicara un ritual el cual iba a liberarlo de dicha maldición. ¿Mito o realidad? Tú tienes la última opinión y queremos leerla aquí en el cajón de comentarios en el camino de los espantos. Nos acercamos al final de este video y quiero invitarte a que dejes tu me gusta, compartas y nos sigas, ya que estas 3 acciones, aunque son muy sencillas, nos ayudan a seguir construyendo comunidad y a tener un mayor alcance aquí en YouTube. Así que si quieres apoyarnos, Muso te lo agradecerá. Continuamos con la historia de Teke Teke, una criatura sedienta de venganza. Algunas versiones de esta macabra historia dicen que la joven no soportó la soledad y todas las presiones que tienen los jóvenes en Japón. Por esto se dirigió hacia las vías del tren para acabar con su miseria. Mientras que otra versión, la que contaremos aquí para ti, relata que en realidad fue víctima de un grupo de compañeros abusivos quienes, queriendo jugar una mala broma a la joven para hacerla centro de su burla, para hacerla centro de su maltrato, decidieron colocar un insecto en su hombro para después avisarle que éste estaba allí. Al verlo, el miedo se apoderó de ella, saltaba, se retorcía, hacía cuanta maroma puedas imaginar buscando sacudirse a aquella criatura. Quería quitárselo de encima a toda costa. Producto de estos movimientos erráticos, cuentan que la joven cayó a las vías del tren y en vez de ser auxiliada por sus abusivos compañeros, se quedaron allí contemplando la escena y burlándose de la niña. No se percataron de que a lo lejos el tren venía a gran velocidad, dejando con su paso una sangrienta escena. Ninguno de los adolescentes podría borrar nunca de su mente las imágenes de aquella joven partida a la mitad en medio de las vías del tren, pero decidieron callar, haciendo un pacto de silencio entre el grupo. Semanas después y cerca de la estación de tren, 3 chicas pertenecientes al grupo que pactaron callar el crimen fueron encontradas sin un aparente agresor a quien culpar. Cuentan que estaban cerca a la estación donde aquella fatídica noche nació el yokai Teke Teke. Había un cuarto joven en escena quien prefirió alejarse al escuchar un ruido bastante similar al de huesos tronando al ser destrozados. Aseguran que de no haber escapado hubiera corrido con la misma suerte de sus compañeras. Desde allí dicen que el espíritu de Teke Teke sigue confinado en el lugar, buscando a todo aquel que se acerque o se meta en sus dominios para llevarlo a un final igual al suyo. Está sedienta de venganza y no busca quién se la hizo, sino quién se la pague. Estamos a punto de escuchar el último relato de esta noche, pero antes quiero saber quiénes han logrado llegar hasta este punto, quiénes han sido los valientes que controlaron sus miedos y siguen escuchando esta aterradora historia.
Si eres uno de esos valientes, deja tu me gusta y comparte este video en tus redes sociales. No olvides usar el hashtag El Camino de los Espantos para que así podamos verlo y darle me gusta. Aunque en vida fueron buenos, a falta de un ritual funerario o tras cometer suicidio, dicen que estas almas errantes son obligadas a volver al mundo como yokais. ¿Has escuchado hablar de los yurei? Quédate en el camino de los espantos, porque aquí te lo contaremos. Condenados a vagar por el mundo después de que su tiempo en vida ha concluido, dicen que para convertirse en una de estas criaturas solo basta que tomes la decisión de suicidarte o que tus seres cercanos no te practiquen un debido ritual funerario que concluya o que selle tu ciclo en este mundo. Esto hará que tu espíritu no cruce al otro lado. Aunque estos entes en general no son violentos, podrías vivir una experiencia bastante desagradable si llegas a toparte con un yurei. De cierto modo podría decirse o podría compararse a estos espectros con fantasmas de los que abundan en América Latina. Hasta aquí esta aterradora entrega sobre leyendas urbanas de Japón. Quédate conectado en el camino de los espantos. Nuestros shorts traen día a día aterradoras historias. Hasta un próximo video, comunidad. En próximas entregas trataremos leyendas urbanas de Tailandia, un país bastante marcado por la cultura paranormal y con una historia por contar, historia que estoy seguro que quienes hayan llegado hasta el final de este video están dispuestos a venir a escuchar. Así que para que no te lo pierdas, deja tu me gusta y suscríbete. No olvides activar la campanita de notificaciones. Cumpliendo estas 3 acciones, estarás un poco más cerca de nuestra próxima entrega. Cuéntame desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Hasta la próxima. Chao, chao.